Nos acompaña el doctor Félix Medina, cardiólogo. ¿Cómo está usted, doctor? Encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Tienen usted y sus colegas más trabajo después de Navidad y Año Nuevo? En verdad, sí es cierto, ¿no? Hay cierta repunte de lo que habitualmente vemos, ¿no? Aunque ahora estamos viendo un fenómeno interesante desde el punto de vista de que, bueno, interesante entre comillas, pues en realidad es propio del COVID y todas esas cosas que se están originando en muchas otras enfermedades crónicas, ¿no? Pero sí, prácticamente es usual que después de las fiestas haya cierto repunte. Ahora digamos que el factor más importante de la distorsión es el COVID. Hay un fenómeno que se describió en el año 2020, cuando recién empezaba toda esta pandemia, que se le comentó como la ola verdadera, ¿no? La tercera ola, en aquel entonces hoy no se hablaba ni de la segunda ni tercera, sino la tercera ola de las enfermedades crónicas no atendidas. Porque mucha gente se quedó replegada por cuestión del COVID, por el miedo, entonces no fueron atendidas en hospitales en todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos. Y por lo tanto después iba a pasar un fenómeno en que las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y todas estas cosas, al ser desatendidas, iban a venir complicándose. Y hoy apareció un reporte hace muy poco de los americanos que ya tabularon eso. Y efectivamente, en hipertensión ha repercutido en que su tasa de control ha caído estrepitosamente, porque su gente ha sido poco atendida, menos visitas, y por lo tanto la enfermedad pues progresa, ¿no? Y la enfermedad se descontrola. ¿Pero esa gente ha seguido tomando sus fármacos? Ese es el otro fenómeno más. Al ser desatendidas, como ahí es mucha vigilancia de fármacos, sin prescripción y sin control médico, no hay sino más un seguimiento. Y nosotros, los seres humanos, en general tendemos a tener ese tipo de inercia, se llama eso, en que uno pues se niega a tomar medicamentos o se olvida y por lo tanto pues deja la medicación. Si no hay un estímulo constante, uno va a dejar el medicamento. Pues, es interesante porque esto tiene varios niveles. Uno, la obligatoriedad de la receta para comprar el fármaco. Así es. Como el médico no me atiende, no me la da. Ciertamente. Acá somos más informales. Hay métodos de llamadas, hay métodos de telemedicina, una serie de métodos también, pero siempre es interesante e importante que haya un refuerzo de parte del médico para que le explique y le vuelva a repetir al paciente de que esta enfermedad es una enfermedad crónica, que las medicinas no pueden abandonarse, que nunca puede dejarlas, y ese tipo de estímulo ayuda a que el paciente sea más adherente. Entiendo. Y eso se comenzó a perder. Entiendo. Eso tiene que ser permanente, ¿no? Absolutamente. El contacto personal, ¿no? Absolutamente. Hipertensión, diabetes, usted sabe que son las más prevalentes. ¿Y esto no da dolores? No. Pues como no tengo dolores, creo que estoy bien. Recordemos que de las 5 entidades más importantes cardiológicas, hipertensión, diabetes, tabaco, obesidad y lípidos o colesterol, ninguna de esas da síntomas propiamente. La gente está feliz de la vida y tienen problemas. Y hasta que ocurre una crisis, ¿no? Una descompensación. Una descompensación, de manera de que esto sí es importante, o sea, la ausencia de atención médica. Sí, eso ocurre en todos los niveles y en nuestro país ocurre también con mucho más frecuencia, obviamente, por coyuntura y por nuestros sistemas, ¿no? Pero en países con mucho más recursos tienen el mismo problema, en menor magnitud, pero tienen el problema. ¿Por qué los pacientes necesitamos que el médico cada cierto tiempo nos vuelva a repetir las cosas y a recordar las cosas? Yo creo que es sencillamente que los pacientes todo ser humano quiere curarse y por lo tanto dice, siempre le hace la pregunta a uno, es interesante, hoy día que estaba en consulta, la paciente que lo conozca años me decía, ¿hasta cuándo voy a tomar esta medicina? Claro. Yo le he dicho varios años, señora, que esta medicina es de por vida. Sí. Esta enfermedad no es una diarrea, no es una bronquitis, no es un resfriado. No se cura, son enfermedades crónicas. Se convive con ellas. Nada más. Se controla y se convive con ellas, pero se controla. Ahora, se controla puede significar cambios en la medicación también. Definitivamente, son dinámicos porque si uno comienza a engordar un poco más, si la medicación tiene que ser reajustada, si hay muchos factores más, que la enfermedad misma tiene un curso, que la enfermedad puede ser más demandante, puede significar más medicinas, eso tiene que verlo a juicio médico, pues eso no se puede ver en automático, o sea, eso no es tan fácil. Por eso requiere cierta periodicidad. No digamos tan cercano, pero no menos de 3 meses, cada 2 meses, 3 meses tiene que ser visto. ¿Podría darse el caso de que usted me cambie la dosis de ese medicamento? Absolutamente. Que me ha dado? Si hay criterio médico, si hay me lo reduzca. Si en hipertensión sí se puede dar ese fenómeno cuando uno tiene sobrepeso, sobre todo, o cuando uno es fumador, por ejemplo, o cuando uno hace deporte. Si uno hace esas reglas de juego, deporte, peso,
propiamente ejercicio, y bajar la sal, sí, porque eso está cuantificado, puede bajar los niveles. No desaparece, por cierto. No, se controla. Es que la gente interpreta mal. La gente dice, me estoy curando, doctor. No se está curando. Lo que pasa es que está controlándose con esos factores. Usted ha hecho bien, pero eso hay que mantenerlo, y de pronto la medicación puede ser reajustada, puede requerir menos dosis. Eso sí es posible. Usted está hablando de un set de enfermedades crónicas con los que se nace. Hay muchas teorías al respecto. Esto tiene que ver mucho con una etapa inclusive fetal, de lo que significa pues el crecimiento del niño intraútero y después los primeros días. Existe ese fenómeno ya conocido en que el sobrepeso, la obesidad es madre del cordero de todas estas enfermedades crónicas. Y muchas veces los niños, cuando son malnutridos en el sentido amplio de la palabra, no el que sea desnutridos, sino que están sobrenutridos, y eso origina ese problema. Claro, esto es algo que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Pocas veces se habla de eso, pero hay que hacer cruzadas para eso. La teoría la llamaba los 1000 días, o sea, los primeros 1000 días de nacidos en que el niño debe ser nutrido adecuadamente, ni hacia abajo ni hacia arriba, término medio adecuado, para que no, si cree sobrepeso, lo que va a significar es obesidad en la adolescencia. A veces nos fijamos en el aspecto estético de las personas. Sí, es muy cierto. Como de los perritos, ¿qué perrito es más bonito? También, ¿no? Existen, yo siempre digo, ¿no? A veces critico, hay figuras muy simbólicas de niños muy rollizos, bebitos, y le dice qué bonito, qué bien lo cuidado está. Yo diría que no, esa es una figura patética, porque está mal cuidado, porque está gordito, está en obesidad, y eso significa un adulto con altas probabilidades de ser o diabético, hipertenso u obeso. ¿Hoy día la gente hace más ejercicio que antes? Bueno, ahorita estamos viviendo una situación especial, ¿no? Pero digamos que siempre nosotros tendemos un poco al sedentarismo, no tenemos hay que tener infraestructura para poder tener donde hacer ejercicios, aunque si uno tiene voluntad, podría hacer ejercicio en su casa, eventualmente con un espacio mínimo. El caminar, que yo sé que usted es un asiduo caminante, por ejemplo. ¿Qué remedio me queda en la vida? No, pero el caminar es un ejercicio uno de los mejores. Es uno de los mejores, porque es simple, no demanda mucha infraestructura, sencillamente un lugar seguro para caminar, y es totalmente cómodo. Oiga, el domingo le voy a decir 18.7 kilómetros entre nos, no está mal a una persona de mi edad. Se puede medir en pasos, inclusive. Usted sabe que... Sí, tengo yo todo. Mi teléfono está lleno de pasos. 5.000 a 10.000 pasos diarios es una buena cuota. Yo mando un poco más. Seguro. O sea, el día que no hago 15.000 ya me siento mal de la cabeza. Se ha tabulado inclusive, y las reglas internacionales son 30 minutos diarios idealmente. Eso es lo ideal. Y esa es una cuota que uno debería cumplir, pero bueno, hay que tratar de hacerlo. Lo que pasa es que la gente interpreta mal, dice, no, pero si yo camino, bajo escaleras y hago un montón de cosas. No, eso no es caminar paseando. Así es. Hay que tener cuidado. Es un caminar activo, Tampoco es un caminar paseando, sino es un caminar con cierto grado de exigencia, como un caminar apurado, digamos. Exactamente. Esa es la cuota. La impresión que yo tengo es que por los medios de comunicación, etcétera, la mejor capacidad de comunicación que tienen los médicos en general y mucha presencia de médicos en los medios, se conoce más sobre estas cosas. O sea, a nivel popular ya es muy difícil que la gente no sepa esto, ¿no? Yo creo que ahora, de ahí a que se tomen las medidas, no sé si hay una correspondencia. En verdad son mensajes sencillos, lo que pasa es que hay que nuevamente estimular el tema, ¿no? Estimular de cuidar el peso, medirse la presión arterial, medirse el colesterol, hacer ejercicio, bajar la sal en las comidas, aumentar un poco el potasio en las comidas. Nadie dice, ¿y qué cosa es el potasio? Bueno, cítricos, plátano, ese tipo de cosas. Y eso ya se ha demostrado que es saludable. Son reglas de juego saludables. Y eso ayuda mucho a prevenir y cuando uno tenga el tratamiento, también para mejorar el tratamiento. Los excesos, y así llamados, en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿qué efecto me causan, doctor? Bueno, el exceso más común que todos incurrimos eventualmente es el licor, ¿no? El alcohol es una de las cosas que más uno tiene que tener mucho respeto. El licor es todo un libro importantísimo de muchos enigmas todavía. Para ser honestos, estudios formalmente hechos con licor son muy escasos. Entonces nadie puede ni vender que se pueda tomar algo de licor, ni decir que no se tome nada, o en exceso evidentemente tampoco. Lo que sí está clarísimo es de que el exceso evidentemente sí puede incurrir en problemas serios, desde arritmias, o sea, corazón desordenado, hasta la muerte.
O sea, muerte súbita. Está demostrado eso. Muerte súbita. O sea, hay que diferenciar entre el que uno se exponga al alcohol agudamente, o sea, bruscamente una noche de festiva, por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome del corazón festivo, que es una cantidad importante de un licor no acostumbrado, versus el que toma licor muy cotidianamente, ya el alcoholismo, el que significa es otro tipo de daño, pero igual da daño, ¿no? Pero el alcohol agudo, el alcohol que uno por estas fechas puede tomar, sí puede dar problemas. Más aún si el paciente ya tiene enfermedades, si es hipertenso, coronario, diabético, peor todavía. En el estado actual de la ciencia, ¿podemos prever si una persona va a ser alcohólica o no? ¿O si ya es alcohólico, va a comenzar a tomar? Está tabulado como que sí hay cierta inherencia familiar, o sea, sí existe eso, sí existe de hijos de padres alcohólicos, sí existe como una de las opciones de cómo poder explicarlo. Hay mucha otra coyuntura pues psicológica, psicosocial, muchos problemas que puede tener esta persona desde pequeñas etapas de la vida. Pero sí es cierto que hay cierta inherencia, ¿no? Eso es cierto. Se está buscando genes que tengan que ver con eso, se está identificando algunas cosas más. Pero yo diría que digamos que hay mucho entorno psicosocial al respecto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que uno puede tomar licor en forma muy social y después comienza, sin darse cuenta, a transgredir esos licores. No es que uno haga propaganda, pero las guías americanas, europeas e internacionales de lo que significa prevención cardiovascular permiten cierta cantidad de licor diariamente. Y más que permiten, dice que con esto no se ha demostrado que haya daño. Póngase 2 copas de vino diarios, nada demostró que con eso pueda dar problemas. O cerveza, 2, o whisky, que son lo que lo estudiaron. Cosa que no ocurre con el tabaquismo, porque con el tabaquismo, se lo dice uno que ha sido tabaquista, yo he sido drogadicto, yo he sido nicotino dependiente, digamos, de alguna manera. Ahí no se dice, media cajetilla no está mal. No, en el tabaco no hay negociación. No hay negociación. El tabaco es 0. Todo cigarro implica riesgo cardiovascular. Todo consumo de cigarro. Por más que usted diga poco. Evidentemente, quien consume más tiene más riesgo. Pero como yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Esta es una ruleta, ¿no? Si usted fuma, tiene tanto riesgo de tener un cáncer, riesgo de enfermedad de las arterias, infartos, etcétera. Una gama de posibilidades. Sí, varias posibilidades. Que le toque o no le toque. Un abanico de posibilidades. Los fumadores dicen, no, a mí no me ha pasado nada. Claro, pues es estadística. Pues. Es estadística. Tuvo la suerte que no le tocó. Claro. Pero al grueso sí le toca. 30% de cáncer de pulmón está claramente descrito. Eso está... Y peor todavía, lo más lamentable es que al fumador pasivo, o sea, a la pareja o con quien convive. Ese es el otro daño que hay para el tabaco. El tabaco no es negociable. El tabaco sí, y es clara las reglas de juego a nivel internacional, es 0 y es 0. No como estamos discutiendo con el alcohol, que nadie ha dicho. Hay una curva interesante. El alcohol se tiene que tomar en exceso. El tema es cómo define usted exceso. Hoy se está presentando un trabajo americano interesante, gigante, ¿no? Para poder buscar justamente cuál es la dosis esta que hay una llamada curva U. ¿Qué cosa es una curva U? Un exceso de licor o nada de licor puede significar riesgo. Entonces la búsqueda es cuánto licor me puede dar implicar riesgo. Entonces ya están tabulando cuánto riesgo. No es un estudio muy perfecto, pero digamos le da una idea, ¿no? Le suelta un número. Si usted consume menos de 7 tragos por semana, no debería tener mayor riesgo, aparentemente. Si usted consume más de 20 tragos por semana, tenga cuidado porque ahí sí su riesgo es incrementado. Digamos que sueltan una cifra. Por culturas varía, por ejemplo, se dice que los orientales en general y los japoneses en particular tienen menos tolerancia al alcohol. Sí, eso tiene que ver con el metabolismo. Lo que pasa es que, como usted sabe, el licor uno lo ingiere, pasa a todo el sistema y llega al hígado. En el hígado se metabolismo, o sea, se disgrega, se elimina, o como que se desintegra y se arma toda vez el rompecabezas. Bueno, hay gente que tiene poca capacidad y por eso que las mujeres clásicamente tienen un muy bajo umbral. Menor. Y por eso que ellas pueden rápidamente pues entrar en problemas cuando consumen la misma cantidad que quiera consumir con un hombre, porque ellas no están, su hígado no está preparado para eso. Eso ya está estudiado. Y hay para otras personas que tienen evidentemente menos umbral y por lo tanto pueden, se llama metabolizar, o sea, eliminar el licor tan fácilmente y por eso que rápidamente entran en intoxicación. ¿Con el tabaquismo hay algo similar o no? Lo que hay, no soy un experto en la materia, pero lo que, como le voy a repetir, la idea ahí es sencillamente que no es, porque si no estaríamos dando el mensaje que no, aunque como tú eres un buen metabolizador, sí puedes fumar, no, es tajante el asunto.
Es cero. Tienes derecho a un cigarrillo al día. Es peligrosísimo decir eso. Hay una serie de fórmulas para dejar de fumar. Yo la única que encontré fue darme un susto de Padre y Señor mío, claro, y dejé de fumar de la noche a la mañana, literalmente en 2 minutos. Y nunca más fumé. Eso sí, me vino el síndrome de abstinencia, que es uno de los problemas de las campañas, ¿ah? O sea, hay campañas antialcohólicas, antitabaco y de todo, pero el problema de la respuesta es el síndrome de abstinencia. Eso no lo tenemos muy resuelto en políticas públicas, creo, ¿ah? El tabaco, recuerde que tiene 2 componentes importantes. Uno es la nicotina, que es lo que origina la dependencia, y el otro es los productos de la combustión, que es lo que hace daño, el alquitrán y todos sus derivados, que es lo que se mete en las arterias y las ensucia y las hace un desastre. Todas las arterias las altera, las coronarias, cerebrales, etcétera. Entonces, pelear contra la abstinencia es difícil. Se ha intentado, inclusive fármacos, drogas, una serie de cosas que se dan, terapia psicológica, etcétera, pero la respuesta que usted ha dado es la más correcta y es lo que se sabe. Si yo quiero dejar de fumar, tengo que hacerlo drásticamente de un día a otro. No hay eso de ir a poquitos o por gotitas, honestamente no le va a significar un buen beneficio. Al final va a recaer. Y el susto puede ser un método, ¿no? Pero hay gente que es curiosa. Yo tengo pacientes que se han operado el corazón, bypaseados, con stent y todo, y siguen fumando. Es un problema, no es fácil. En nuestro país yo creo que la penetrancia con esta conducta no es tan alta, felizmente. Pero pónganse Chile, por ejemplo, tiene pues es mayor en Chile, altísima la prevalencia de tabaquismo, 15% fácil, igual que en Argentina, Uruguay. En nosotros es menos, curiosamente. Pero la contraparte es que nosotros tenemos obesidad, por ejemplo. No tenemos pues 30%, 40% de obesidad. Y hipertensión tenemos casi 30%. Son cifras también igualmente altas. Altísimo, ¿no? Es muy alta. A nivel mundial, ¿cuál es el promedio? De hipertensión, se ha publicado recientemente. No ha cambiado en 30 años. En 30 años no ha cambiado nada y estamos en 30% a nivel mundial. Perú sacó, por las cifras que se dieron al estudio, es un estudio gigantesco de más de 90 países, Perú aportó sus estudios y le salió una prevalencia, o sea, una cantidad de hipertensos de 25%, una de las más bajas, similar a la de Canadá. Pero 25% hay que mirarlo para que el público entienda, es 1 de cada 4. Sí. 1 de cada 4 personas que están dando vueltas ahí es hipertenso. Que lo sepa o no lo sepa es otro tema. Ese es el punto. Y la tasa de control, que es lo peor, es muy baja. O sea, yo sé que eres hipertenso. ¿Qué posibilidad tengo de controlarte? Muy baja. Muy baja. Hay una muletilla o una realidad, no lo sé, que se utiliza para explicar todo esto, es el estrés. Al estrés, ¿tú por qué tengo esto por estrés? Bueno, estrés siempre tenemos en la vida, pero de ahí a sacar una conclusión médica tan rápida, ¿es posible que el estrés tenga un factor tan importante en la hipertensión, por ejemplo? El estrés tiene un peso específico, en latino sobre todo, eso está estudiado científicamente. Cuando se preguntó en el mundo por qué la gente se infarta, infarto, para que entendámonos bien, es cuando la arteria se tapa y el tejido muere en el corazón. O infarto cerebral, la arteria se tapa y se muere el cerebro. Igual en el corazón. Se tapa una arteria, no hay riego sanguíneo y se muere el corazón. Que puede morir el paciente o puede quedarse con una cicatriz. Entonces tabularon la cantidad de factores. ¿Por qué? Porque nada es gratuito esto. El 90% de casos no es gratuito, hay un factor. El 10% sí es mala suerte o genético, lo que fuere, o algo incierto. Y dentro del 90% de esos factores sacaron 10 factores, de los clásicos. Tabaco, obesidad, y uno de ellos fue estrés. En latinos, cuando se evaluó cómo era el componente de latinos, nosotros salimos perdiendo. El estrés a nosotros nos pega más que al resto del mundo desde el punto de vista de riesgo. Eso es curioso. Nadie tiene una explicación exacta. El estrés permanente. O sea, el estrés es un factor propio que lo puede infartar a alguien. Un estrés permanente, intenso. Es el estrés. Ahora, si se suma ser hipertenso o fumador, es una bomba de tiempo, pues, ¿no? Se van sumando factores. Mientras más factores tenga yo, más probabilidades tenga de complicarme. Ese es el drama que se vive, que son enfermedades mucho más importantes que lo que coyunturalmente estamos viendo ahora con COVID. Sí, desde se tabuló la cantidad, uno se escandaliza o evidentemente se apena por tantas muertes que hay por COVID. Sí. Pero las enfermedades crónicas matan más. Matan más, pero son menos sexys para el periodismo, digamos. Pero es una para realidad. Los políticos. Y nos olvidamos de esas enfermedades crónicas que tienen mucho más mortalidad.
mucho más mortalidad. Y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, que es lo más dramático. El problema es que son silenciosas, son permanentes, son crónicas, como su nombre lo indica. Sí, y no hay vacuna. Y no hay noticia y no hay vacuna. Se han intentado vacunas, es curioso, se han intentado vacunas para hipertensión, vacunas para dilipidez, vacunas para... Se ha intentado, pero no funciona porque es muy complejo, es demasiado difícil hacer eso. Hablando de esto, ha sido extremadamente rápido la producción de las vacunas contra el COVID que tenemos ahora. No es mi área, pero lo que nos forman a nosotros desde el punto de vista de ciencias de premédicas y todo lo que nos enseñan propiamente que tenemos que estudiar esto para poder llegar a ser médicos, sabemos claramente que cualquier fármaco tiene una serie de pasos que tiene que seguir. Dos conceptos gruesos, ¿no? De cada 10.000 productos experimentales, solamente uno sobrevive para el mercado. Y el segundo concepto grueso esa proporción, es así. Para que usted tenga una aspirina, sí, ha tenido que pasar 10.000 drogas similares para que usted llegue a la aspirina a su boca. Y para que un fármaco pueda ser ya vendido y que sea administrado a grandes poblaciones, pasan 10 años, más o menos, entre experimentos. Ahora, evidentemente, ¿por qué ha tenido que hacerse eso? Porque no había opción. Es una emergencia. Porque lo contrario hubiera sido significado más muertes. Esa es la realidad. Esa es la verdad del asunto. No es muy agradable saberla, pero así es. Bueno, entre eso y la nada, prefiero esto. Evidentemente, por eso es una emergencia, es una emergencia. Usted no lo hacía. Problema costo-beneficio. Así es, pero no hay que sorprenderse si comienzan a aparecer efectos. Que esto me va a provocar mal. Es parte de la estadística, cruda, pero es estadística. Cuando yo tengo un medicamento que no tengo mucho tiempo de verlo, entonces van a comenzar a aparecer efectos. Felizmente son mínimos, que siempre en la balanza riesgo-beneficio, siempre es más beneficio del riesgo. O sea, me dicen, me va a dar una miocarditis o me va a dar un infarto por la vacuna. Bueno, ese es 1 en 1.000.000. Sí. Si usted no se vacuna, le aseguro que se va a infectar y tiene el riesgo o de morirse o de complicarse o de complicar a su familiar. Entonces el mensaje es muy claro. No hay discusión. Vacúnense y punto. No hay opción por ahora. En el caso del VIH el camino ha sido distinto. Bueno, usted dice, estamos hablando del año 70. Exactamente. Entonces ya ha pasado, ¿cuántos años han pasado? Sí, vale. Y ya se tienen muchos avances. Ya es inusual que se muera por VIH. Sí, hoy día los fármacos que tenemos es muy inusual. Es más, el último avance es que ya pueden vacunarse para eso. Sí. Entonces ya la cosa ha avanzado, pero estamos hablando pues de mucho tiempo. 30 años. Mucho tiempo. Y para que se abaraten los fármacos del VIH ha pasado mucho tiempo también. Igual, es una curva que tiene que ocurrir. Conflictos políticos, etcétera, etcétera. Sí, ese tiempo, de pronto ya no lo viviremos eso, pero en algunas décadas pues el COVID será una historia macabra que hemos tenido, pero ya habrá soluciones, ¿no? Es parte de la evolución de la ciencia. Vacuna con seguridad. Sí, no creo que sea mucho problema finalmente, ¿no? La ciencia va avanzando para eso, justamente para eso se hacen todas esas investigaciones. Pero toma tiempo, no se puede hacer tan rápido, no es posible. Toman una serie de etapas que uno tiene que ver, desde experimentos con animales hasta humanos y hasta poblaciones gigantescas. Ahí es cuando se sabe la verdad. Esta cosa del Omicron parece que está alarmando a la gente, pero no debería ser tan alarmante, ¿no? Bueno, lo que sabemos, o lo que nos llega como información es que, bueno, es parte de lo que se llama las variaciones, las variantes, pues lo que puede haber, ¿no? Como virus pues va cambiando, va mutando, y esas mutaciones hacen que se creen otros tipos, y van a seguir haciendo, es una cosa prácticamente exponencial, que van haciéndose mucho más morfologías. Pero si no vacunado ya no tiene de dónde agarrarse el virus mismo, pues si uno está vacunado tiene mucho más protección, y por lo tanto es una buena estrategia, sigue siendo una buena estrategia una vacunación masiva, ¿no? Es completamente... Tendremos que ponernos todos los años, o cada 6 meses. Es lo más probable. Con el tiempo, lo más probable. No hay ninguna cosa que dure mucho. Ya vamos teniendo todos una cartilla, o muchos una cartilla de vacunación con bastantes líneas, sí, con las fechas y todo. Es por tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura la protección? De eso es lo que se deriva. Mientras menos tiempo tengo que repetir la dosis, ¿no? Pero es cuestión de tiempo. Bueno, entonces esto ha sido muy interesante esta conversación, doctor, porque son temas de los que normalmente no se habla. Sí. Esta cosa de las enfermedades crónicas, que la gente piensa que todo se puede curar, no es verdad. El ser humano es muy imperfecto. ¿Sabe qué ocurre? Que ahora tenemos la enseñanza del no sufras. Entonces no eres humano, eres un robot. Tenemos que sufrir. Es hacer campañas con estilo de vida. Yo creo que ese es el estilo de vida. El estilo de vida hay que incentivarlo, sí. No es muy complicado, hay que tener voluntad. Bueno.
es lo que falta. Doctor Félix Medina ha sido muy amable. Al contrario, muchas gracias. Gracias un honor, por la visita. Un honor. Muy buenas tardes, doctor.